La mañana del 15 de marzo de 2019 comenzó como cualquier otra en la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en las afueras de Guadalajara. El sol mexicano ya calentaba el patio de concreto cuando los niños de quinto grado salieron corriendo al recreo de las 10:30. Entre ellos estaba Diego Mendoza, un niño de 11 años con el cabello negro alborotado y una sonrisa traviesa que hacía que sus ojos marrones brillaran con picardía. «Diego, vamos a jugar fútbol», gritó su mejor amigo Carlos, mientras sacaba una pelota desgastada de su mochila. Pero Diego tenía otros planes. Llevaba días observando algo extraño en el edificio viejo de la escuela, el que todos llamaban el ala prohibida. Era una construcción de los años 50 que había sido clausurada hacía una década por problemas estructurales, pero que seguía conectada al edificio principal por un pasillo oscuro que los maestros habían prohibido usar. «Vayan ustedes, ahorita los alcanzo», respondió Diego, mirando de reojo hacia la puerta oxidada que daba al pasillo prohibido. La maestra Esperanza Gutiérrez, una mujer de 50 años, con el cabello recogido en un moño apretado y lentes de media luna, vigilaba el patio desde la sombra de un árbol de jacaranda. Había notado que Diego había estado actuando extraño últimamente, más callado de lo usual, mirando constantemente hacia el edificio abandonado. «Señorita Esperanza», se acercó Sofía, la delegada del salón. «Diego dice que vio luces en el edificio viejo anoche cuando su papá lo vino a recoger tarde de la práctica de básquetbol». La maestra frunció el ceño. Era imposible que hubiera luces en ese edificio. La electricidad había sido cortada años atrás. Sin embargo, no era la primera vez que escuchaba historias extrañas sobre el ala prohibida. Los conserjes más viejos murmuraban sobre ruidos inexplicables y puertas que aparecían abiertas cuando deberían estar cerradas con llave. Diego esperó el momento perfecto. Cuando la maestra Esperanza se distrajo atendiendo a un niño que se había raspado la rodilla, se escabulló hacia la puerta prohibida. Para su sorpresa estaba entreabierta. Un olor a humedad y papel viejo escapaba de la oscuridad del interior. El pasillo se extendía ante él como la garganta de una bestia dormida. Las paredes, antes blancas, ahora mostraban manchas de humedad que formaban patrones extraños, casi como mapas de territorios desconocidos. Diego sacó la pequeña linterna que había traído escondida en su lonchera y avanzó con cautela. A medida que se adentraba, el ruido del recreo se fue apagando hasta convertirse en un murmullo distante. Sus pasos resonaban en el silencio, y cada eco parecía durar más de lo normal, como si el sonido se perdiera en dimensiones que no debían existir en un simple pasillo escolar. Las puertas de los salones abandonados se alineaban a ambos lados como dientes en una mandíbula. Diego probó algunas manijas. Todas estaban cerradas con llave, oxidadas por el desuso. Pero había algo más que le llamaba la atención. Símbolos extraños grabados en algunas puertas, círculos y líneas que no parecían vandalismo común, sino más bien algún tipo de código o advertencia. Al final del pasillo, una escalera descendía hacia lo que debía ser el sótano del edificio viejo. Diego nunca había sabido que la escuela tuviera un sótano. La curiosidad venció al miedo que comenzaba a trepar por su espalda como una araña fría. Mientras tanto, en el patio, Carlos había dejado de jugar fútbol al notar la ausencia de su amigo. «¿Alguien ha visto a Diego?», preguntó a sus compañeros. «Lo vi caminando hacia allá», señaló Miguel, apuntando vagamente hacia el edificio principal. La maestra Esperanza también comenzó a preocuparse. Diego nunca se perdía el recreo completo. Comenzó a caminar por el patio, revisando los baños, la biblioteca, incluso el salón de clases. Nada. En el sótano del edificio abandonado, Diego descubrió algo que lo dejó sin aliento.
No era un sótano común. Las paredes estaban cubiertas de estantes metálicos llenos de archivos polvorientos. Pero lo más extraño era el centro de la habitación. Allí había un círculo perfecto dibujado en el suelo con lo que parecía ser sal o tiza, y dentro del círculo símbolos que pulsaban con una luz tenue, casi imperceptible. Diego se acercó fascinado. Los símbolos parecían moverse, reorganizarse ante sus ojos como si estuvieran vivos. Sin pensarlo, extendió la mano para tocar uno de ellos. En el momento en que sus dedos cruzaron el perímetro del círculo, el mundo pareció doblarse sobre sí mismo. Los colores se invirtieron por un instante. El arriba se convirtió en abajo, y Diego sintió como si cayera en todas las direcciones al mismo tiempo. Arriba, en el patio, el timbre que marcaba el fin del recreo sonó estridente. Los niños comenzaron a formarse en filas para regresar a sus salones, pero la ausencia de Diego ya era evidente. «Maestra, Diego no está», informó Sofía con voz preocupada. La maestra Esperanza sintió un escalofrío recorrer su columna. Ordenó a los niños que entraran al salón con el maestro de educación física y corrió hacia la oficina del director. «Señor Ramírez, tenemos un problema. Diego Mendoza ha desaparecido». El director, un hombre corpulento de bigote espeso, se levantó de inmediato. «¿Cuánto tiempo lleva desaparecido?» «Todo el recreo. Media hora, tal vez más». Inmediatamente se activó el protocolo de emergencia. Todos los maestros disponibles comenzaron a buscar por cada rincón de la escuela. El conserje don Roberto, un anciano que llevaba trabajando en la escuela más de 30 años, palideció cuando escuchó la noticia. «¿Han revisado el edificio viejo?», preguntó con voz temblorosa. «Está prohibido entrar ahí», respondió el director. «Sí, pero los niños siempre encuentran la manera», murmuró don Roberto, recordando incidentes pasados que prefería olvidar. Un grupo de búsqueda se dirigió hacia el ala prohibida. Encontraron la puerta entreabierta, tal como Diego la había dejado. Con linternas en mano, recorrieron el pasillo oscuro, llamando su nombre. El eco de sus voces se perdía en la oscuridad de manera inquietante. Cuando llegaron a la escalera que descendía al sótano, el maestro de educación física, un joven llamado Alejandro, fue el primero en bajar. Lo que encontró lo dejó perplejo. «¡Aquí hay algo!», gritó hacia arriba. En el centro de la extraña habitación llena de archivos, encontraron la lonchera de Diego. Estaba abierta y su contenido, un sándwich de jamón, una manzana, una cajita de jugo y unas galletas, estaba perfectamente intacto, como si acabara de ser colocado allí. Pero lo más perturbador era que la lonchera estaba dentro de un círculo de símbolos que ninguno de ellos podía comprender. «No toquen nada», ordenó el director. «Llamen a la policía inmediatamente». La búsqueda se intensificó. La policía llegó en cuestión de minutos, seguida por los padres de Diego, María y Roberto Mendoza. La madre, una mujer menuda, con los mismos ojos marrones de su hijo, lloraba desconsoladamente, mientras el padre, mecánico de profesión, exigía respuestas que nadie podía darle. «¿Cómo es posible que desaparezca un niño en pleno recreo?», gritaba Roberto. «¿Dónde estaban los maestros?». La policía acordonó el área y comenzó una búsqueda exhaustiva. Perros rastreadores fueron traídos, pero su comportamiento en el sótano fue extraño. Se negaban a cruzar el círculo de símbolos, aullando y retrocediendo como si algo invisible los amenazara. El detective Joaquín Herrera, un veterano con más de 20 años en la fuerza, nunca había visto algo así. Los símbolos en el suelo no correspondían a ningún grafiti conocido ni a símbolos satánicos comunes. Parecían más antiguos, más deliberados. «Necesitamos un experto», le dijo a su compañero. «Alguien que entienda de estas cosas».
Mientras tanto, los compañeros de clase de Diego fueron interrogados uno por uno. Carlos fue quien proporcionó la información más útil. Diego había estado actuando raro toda la semana, contó entre lágrimas. Decía que escuchaba voces que lo llamaban desde el edificio viejo. Yo le dije que era su imaginación, pero él insistía. Decía que alguien necesitaba su ayuda. La maestra Esperanza recordó entonces las tareas recientes de Diego. Corrió a su salón y revisó el cuaderno del niño. En las últimas páginas encontró dibujos perturbadores, espirales, símbolos que se parecían inquietantemente a los del sótano, y una frase repetida una y otra vez. El tiempo no es una línea recta. La noticia de la desaparición de Diego se esparció rápidamente por Guadalajara. Los medios de comunicación llegaron en masa, convirtiendo la tranquila escuela en un circo mediático. Teorías de todo tipo comenzaron a circular. Secuestro, fuga voluntaria, incluso abducciones alienígenas. Pero don Roberto, el conserje, tenía su propia teoría. Esa noche, mientras la escuela estaba vacía excepto por los policías que custodiaban la escena, se acercó al detective Herrera. «Necesito contarle algo», dijo en voz baja. «Algo que pasó hace muchos años en este lugar». El detective lo escuchó atentamente mientras don Roberto relataba una historia que había guardado por décadas. En 1987, cuando el edificio viejo aún estaba en uso, otro niño había desaparecido en circunstancias similares. Se llamaba Ernesto Delgado y también había sido visto por última vez cerca del sótano. Lo encontraron 3 días después, continuó don Roberto, vagando por el patio, pero no era el mismo. No recordaba nada de lo sucedido y decía cosas extrañas sobre puertas que no deberían abrirse y pasillos que llevaban a otros tiempos. Los padres lo sacaron de la escuela y se mudaron. Nunca supe qué fue de él. El detective tomó nota de todo, aunque su mente racional se resistía a creer en explicaciones sobrenaturales. Sin embargo, no podía ignorar los hechos. Un niño había desaparecido sin dejar rastro en un lugar donde ya había ocurrido algo similar. La primera noche sin Diego fue devastadora para la familia Mendoza. María no podía dejar de mirar la cama vacía de su hijo, su uniforme escolar colgado esperando el próximo día que tal vez nunca llegaría. Roberto había salido con un grupo de voluntarios a buscar por toda la ciudad, negándose a aceptar que su hijo simplemente se había esfumado. En la escuela, un equipo de investigadores especializados en casos extraños había sido llamado. La doctora Patricia Vázquez, una antropóloga con experiencia en simbolismo antiguo, examinó los extraños dibujos del sótano. «Estos símbolos», murmuró mientras los fotografiaba. «He visto variaciones de ellos en textos prehispánicos. Hablan de portales, de lugares donde el tejido de la realidad es más delgado». Su colega, el físico doctor Eduardo Montes, se mostraba escéptico, pero intrigado. «Si asumimos por un momento que esto no es una broma elaborada», dijo, «la disposición de estos símbolos sugiere un conocimiento avanzado de geometría sagrada. Quien hizo esto sabía lo que hacía». Mientras los expertos debatían en 1900 en algún lugar que no era exactamente un lugar, Diego Mendoza abría los ojos. No estaba en el sótano, pero tampoco estaba en ningún sitio que pudiera reconocer. A su alrededor se extendía un paisaje que parecía estar hecho de recuerdos superpuestos, pedazos de su escuela mezclados con lugares que nunca había visto, tiempos que se entrecruzaban como hilos en un telar cósmico. Y no estaba solo. Sombras que casi parecían personas se movían en su visión periférica y cuando trataba de enfocarse en ellas se desvanecían como humo. Una voz antigua y cansada resonó en su mente.
Bienvenido, Diego. Te hemos estado esperando. Hay mucho que debes aprender sobre los pasillos entre los mundos. El primer capítulo de esta extraña historia llegaba a su fin, pero era solo el comienzo de un misterio que sacudiría los cimientos de lo que todos creían saber sobre la realidad. En los días siguientes, la búsqueda de Diego Mendoza se convertiría en algo más que un caso de persona desaparecida. Se convertiría en una exploración de los límites entre lo posible y lo imposible, entre el tiempo lineal y las dimensiones ocultas que acechan en los lugares más inesperados. La lonchera de Diego permanecía en evidencia en la estación de 1900 y policía, su contenido milagrosamente fresco como si el tiempo se hubiera detenido para él. Y en el edificio abandonado de la escuela primaria Benito Juárez, los símbolos en el sótano pulsaban con una luz que solo algunos podían ver, esperando algo que aún estaba por venir. 5 años después, la escuela primaria Benito Juárez había cambiado considerablemente. El edificio viejo había sido sellado con bloques de concreto y cadenas, convertido en un monumento involuntario a la tragedia que nadie quería recordar, pero que todos llevaban grabada en la memoria. Los nuevos estudiantes escuchaban la historia de Diego Mendoza como una leyenda urbana, algo entre el miedo y la fascinación. Era 15 de marzo de 2024, exactamente 5 años después de la desaparición. La maestra Esperanza Gutiérrez, ahora con el cabello completamente gris y arrugas más profundas alrededor de los ojos, observaba el patio desde el mismo árbol de jacaranda. Nunca había podido superar la culpa de aquel día. Señorita Esperanza, la voz la sobresaltó. Era Valeria Sánchez, la nueva conserje que había reemplazado a don Roberto después de su muerte 2 años atrás. La joven mujer de 30 años tenía una expresión perturbada en el rostro. «Necesita ver esto», dijo Valeria, su voz temblando ligeramente. «Es sobre el edificio viejo». Esperanza sintió un escalofrío familiar. Siguió a Valeria hacia la parte trasera de la escuela, donde una sección del muro que sellaba el edificio abandonado mostraba una grieta considerable. «Apareció esta mañana», explicó Valeria. «Pero eso no es lo más extraño». Se acercaron a la grieta y Esperanza tuvo que contener un grito. A través de la abertura podía verse un resplandor tenue, pulsante, que emanaba del interior del edificio supuestamente vacío y sin electricidad. «Llamé al director Ramírez», continuó Valeria, «pero está en una junta en la Secretaría de Educación. No sé qué hacer». Esperanza sacó su teléfono celular, pero dudó. ¿A quién? ¿Llamar? ¿A la policía? ¿Qué les diría? ¿Que había luces fantasmales en un edificio abandonado? La última vez que algo así sucedió, un niño desapareció para siempre. Mientras deliberaban, a varios kilómetros de distancia, María Mendoza se despertaba con un sobresalto. Había tenido el mismo sueño otra vez. Diego la llamaba desde 1900, un lugar oscuro, su voz haciendo eco como si viniera de muy lejos. «Mamá, ya casi es tiempo. El círculo se está cerrando». Roberto, su esposo, ya no estaba. El dolor de perder a su hijo lo había consumido lentamente hasta que un infarto lo llevó 3 años después de la desaparición. María había sobrevivido aferrándose a la esperanza imposible de que algún día Diego regresaría. Se levantó y fue al cuarto que aún mantenía exactamente como Diego lo había dejado. Los pósters de futbolistas, los libros de aventuras, los juguetes, todo esperando a un niño que ya tendría 16 años si aún viviera. En su escritorio, el cuaderno de tareas que la policía le había devuelto después de la investigación estaba abierto en la última página. María lo había leído miles de veces, buscando alguna pista que todos hubieran pasado por alto. Los extraños símbolos que Diego había dibujado parecían moverse bajo la luz de la mañana, pero María sabía que era solo su mente cansada jugándole trucos. De vuelta en la escuela,
La noticia de la grieta luminosa se había esparcido entre el personal. El subdirector, Martín Orozco, había tomado la decisión de evacuar las aulas más cercanas al edificio viejo por precaución. «No podemos arriesgarnos», declaró con firmeza. «No después de lo que pasó. Pero la curiosidad es una fuerza poderosa, especialmente entre los niños. Durante el recreo de mediodía, un grupo de estudiantes de sexto grado se acercó disimuladamente a la zona prohibida. Mi hermano mayor me contó que el niño que desapareció podía ver el futuro», susurró Ana, una niña pecosa con coletas. «Por eso se lo llevaron los extraterrestres». «No seas tonta», respondió Luis, su compañero de clase. «Mi papá dice que fue un secuestro normal y que la escuela inventó todo lo demás para no pagar indemnización». «¿Y entonces por qué? ¿Hay luz adentro?», intervino Carmen señalando la grieta. Los niños se acercaron más, fascinados por el misterio. Fue entonces cuando lo escucharon. Un sonido suave, casi imperceptible, como el rasgueo de un lápiz sobre papel. Venía del interior del edificio sellado. El pánico se apoderó del grupo y corrieron de vuelta al patio principal, pero Carmen se quedó paralizada. Juraría después que había escuchado una voz infantil que decía: ya casi es hora». La doctora Patricia Vázquez recibió la llamada mientras dictaba una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre simbolismo prehispánico y fenómenos paranormales. Había seguido investigando el caso de Diego Mendoza durante estos 5 años, convirtiéndose en una obsesión profesional y personal. «¿Está segura de lo que me está diciendo?», preguntó al teléfono, mientras sus estudiantes la observaban, con curiosidad. «Voy para allá inmediatamente». Durante el viaje de 3 horas desde Ciudad de México hasta Guadalajara, Patricia revisó sus notas. Los símbolos encontrados en el sótano donde Diego desapareció no eran únicos. Había encontrado variaciones similares en códices antiguos que hablaban de caminantes entre mundos y guardianes del tiempo circular. Según sus investigaciones, ciertas culturas mesoamericanas creían que el tiempo no era lineal, sino circular, y que en ciertos puntos nodales, lugares donde múltiples líneas temporales convergían, era posible moverse entre diferentes momentos de la existencia. Los símbolos actuaban como una especie de mapa o llave para navegar estos pasillos temporales. Lo más inquietante era que varios de estos puntos nodales, descritos en los textos antiguos, coincidían con lugares donde habían ocurrido desapariciones misteriosas a lo largo de la historia. La escuela Benito Juárez, construida sobre lo que antiguamente fue un sitio ceremonial, era uno de ellos. Cuando Patricia llegó a la escuela, encontró un caos controlado. La policía había acordonado el área y varios padres preocupados exigían respuestas. El detective Herrera, ahora con el cabello completamente cano y próximo a la jubilación, la recibió con una mezcla de alivio y aprensión. «Doctora Vázquez, me alegra que haya venido», dijo estrechándole la mano. «Necesitamos su experiencia. Esto va más allá de cualquier explicación racional». La llevó hasta la grieta en el muro. La luz que emanaba del interior había intensificado su brillo, y ahora mostraba colores que no deberían existir. Tonos entre el violeta y el verde que hacían doler los ojos si se miraban directamente. «Hemos intentado introducir una cámara», explicó Herrera, «pero las imágenes que recibimos son perturbadoras». Le mostró una tablet con las grabaciones. Las imágenes eran borrosas, distorsionadas, pero en algunos cuadros se podían distinguir lo que parecían ser múltiples versiones del mismo pasillo superpuestas unas sobre otras, como si diferentes momentos temporales ocuparan el mismo espacio. «Dios mío», murmuró Patricia, «es exactamente como lo describían los textos, un punto de convergencia temporal activo».
¿Qué significa eso en español normal?, preguntó Herrera con frustración. Significa que el edificio existe simultáneamente en múltiples momentos del tiempo. Y si mi teoría es correcta, Diego Mendoza no desapareció, se desplazó. En ese momento, un grito resonó desde el patio. Todos corrieron hacia el origen del sonido y encontraron a la maestra Esperanza desmayada en el suelo. Cuando recuperó la conciencia, su rostro estaba pálido como el papel. «Lo vi», balbuceó. «Vi a Diego. Estaba parado justo ahí». Señaló hacia el árbol de jacaranda. Pero no era un niño. Era un adolescente. Me miró y dijo: «Maestra, necesito que me ayude a cerrar el círculo». El silencio que siguió fue roto por el sonido de algo cayendo dentro del edificio sellado. Todos se giraron hacia la fuente del ruido, y fue entonces cuando notaron que la grieta se había expandido considerablemente. Patricia tomó una decisión que sabía era peligrosa pero necesaria. «Detective, necesito entrar al edificio». «Está loca si piensa que voy a permitir eso», respondió Herrera. «Escúcheme», insistió Patricia. «Si Diego está atrapado en algún tipo de bucle temporal, puede que esta sea nuestra única oportunidad de traerlo de vuelta. Los textos antiguos hablan de ventanas que se abren cada cierto tiempo. 5 años es un ciclo significativo en el calendario mesoamericano». Mientras discutían, María Mendoza llegaba a la escuela conduciendo erráticamente. Había recibido una llamada de una vecina que le contó sobre el alboroto en la escuela. Su corazón latía desbocado mientras se abría paso entre la multitud. «¿Qué está pasando?», gritó. «¿Es sobre Diego? ¿Encontraron algo?». Esperanza, recuperada del desmayo, se acercó a ella con lágrimas en los ojos. «María, lo vi. Vi a tu hijo». Las piernas de María casi cedieron. 5 años de espera, 5 años de dolor, y ahora esto. Se aferró a Esperanza como si su vida dependiera de ello. «¿Dónde? ¿Cómo estaba? ¿Está bien?». Antes de que Esperanza pudiera responder, un nuevo fenómeno captó la atención de todos. La luz del interior del edificio comenzó a pulsar rítmicamente, como un latido de corazón gigante, y con cada pulso se escuchaba más claramente el sonido de alguien escribiendo. Patricia, ignorando las protestas del detective Herrera, se acercó a la grieta ampliada. Lo que vio la dejó sin aliento. A través de la abertura podía ver el pasillo del edificio viejo, pero no como debería verse después de años de abandono. Se veía exactamente como hace 5 años, el día que Diego desapareció, y allí, caminando por el pasillo como si nada hubiera pasado, estaba Diego Mendoza. Pero no era el niño de 11 años que todos recordaban. Era un adolescente, tal como Esperanza lo había descrito, y llevaba en sus manos un cuaderno en el que escribía febrilmente. «¡Diego!», gritó María, empujando a todos para acercarse a la grieta. El joven levantó la vista, y por un momento sus ojos se encontraron con los de su madre a través de la barrera entre tiempos. Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Mamá». Su voz sonaba lejana, como filtrada a través de agua. «Ya casi termino. Solo necesito encontrar la última pieza». «¿Qué pieza? ¿De qué hablas?». María extendió la mano hacia la grieta, pero Patricia la detuvo. «No la toque, la barrera temporal es inestable. Un contacto directo podría tener consecuencias impredecibles». Diego continuó hablando, su voz fluctuando entre la claridad y la distorsión. «He estado estudiando, mamá, aprendiendo sobre los pasillos. Hay otros como yo, atrapados entre los momentos, pero encontré la forma de volver. Solo necesito...». Su voz se cortó abruptamente cuando la luz pulsante se intensificó. La imagen de Diego comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, lanzó algo hacia la grieta. Era una hoja de papel que atravesó la barrera y cayó a los pies de María.
Con manos temblorosas, María recogió el papel. Estaba cubierto de símbolos similares a los que Diego había dibujado antes de desaparecer, pero estos estaban organizados de manera diferente, formando lo que parecía ser un mapa o un conjunto de instrucciones. Patricia examinó el papel con growing excitement. Esto es increíble, es una ecuación temporal expresada en simbolismo antiguo. Diego no solo sobrevivió en ese otro plano de existencia, lo dominó. Se convirtió en un navegante del tiempo. ¿Pero dónde está ahora?, preguntó María desesperada. ¿Por qué no puede simplemente volver? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Carmen, la niña que había escuchado la voz anteriormente, se había acercado sin que nadie la notara. Él me lo dijo con voz temblorosa. Cuando escuché su voz antes, dijo que no puede volver solo, que necesita un ancla en este tiempo, alguien que lo recuerde exactamente como era. Todos los ojos se volvieron hacia la niña, luego hacia María, y finalmente hacia el cuaderno que Esperanza aún conservaba del día de la desaparición. «El almuerzo», murmuró de repente el detective Herrera. «Su lonchera con el almuerzo intacto. Nunca entendimos por qué estaba perfectamente preservado». Patricia conectó las piezas del rompecabezas con una claridad repentina. No era solo una lonchera, era un ancla temporal, algo que Diego dejó deliberadamente para marcar su punto de origen. Y si ha estado esperando 5 años para contactarnos, debe ser porque un estruendo ensordecedor la interrumpió. La grieta en el muro se expandió violentamente y toda la pared comenzó a colapsar. Pero en lugar de escombros, lo que emergió fue una puerta antigua, de madera oscura, cubierta con los mismos símbolos que habían atormentado sus sueños durante 5 años. Y en el centro de la puerta, brillando con luz propia, estaba el pomo en forma de serpiente emplumada que mordía su propia cola, el símbolo del tiempo circular, del eterno retorno. La puerta se abrió lentamente y del otro lado se podía ver no el interior deteriorado del edificio viejo, sino un pasillo que parecía extenderse hasta el infinito, con puertas a ambos lados que mostraban diferentes momentos de la historia de la escuela. Una figura se materializó en el umbral. Era Diego, pero no el Diego adolescente que habían visto momentos antes. Este parecía tener la misma edad que cuando desapareció, 11 años, pero sus ojos mostraban una sabiduría antigua, una comprensión de misterios que ningún niño debería conocer. «Hola, mamá», dijo con una voz que era joven y vieja al mismo tiempo. «Lamento haber tardado tanto, pero ahora entiendo. El tiempo no es una línea recta, es un círculo. Y todos los círculos tienen un centro. Yo encontré el centro». María corrió hacia su hijo, pero él levantó una mano para detenerla. «Todavía no, mamá. Primero necesito cerrar lo que abrí. Hay otros perdidos en los pasillos, otros que necesitan volver a casa, pero necesito ayuda». Se giró hacia Esperanza, hacia Patricia, hacia todos los presentes. «¿Quién me ayudará a traerlos de vuelta?». El capítulo terminaba con esta pregunta suspendida en el aire, mientras la puerta al infinito permanecía abierta, prometiendo respuestas y planteando aún más misterios. Los 5 años de espera habían terminado, pero la verdadera aventura apenas comenzaba. La decisión se tomó en cuestión de segundos, pero sus consecuencias resonarían a través del tiempo. Patricia Vázquez fue la primera en dar un paso adelante, seguida por el detective Herrera, quien, a pesar de sus años de experiencia con lo racional, no podía negar lo que sus ojos estaban presenciando. «Si vamos a hacer esto», dijo Herrera con voz firme, «necesitamos establecer reglas, un protocolo». Diego, aún parado en el umbral de la puerta imposible, sonrió con esa mezcla perturbadora de inocencia infantil y sabiduría antigua.
Las reglas del tiempo lineal no aplican donde vamos, detective. Pero entiendo su necesidad de estructura. Puedo darles 3 horas de su tiempo. Después de eso, la puerta se cerrará por otros 5 años. ¿3 horas? ¿Para qué exactamente?, preguntó Patricia, sacando una grabadora de su bolso. Para encontrar a los otros y traerlos de vuelta. Hay 7 almas perdidas en los pasillos, sin contar la mía. Personas de diferentes épocas que encontraron las grietas en la realidad y no supieron cómo regresar. María Mendoza apretó los puños, luchando contra cada instinto maternal que le gritaba que tomara a su hijo y huyera de ese lugar maldito. ¿Por qué no puedes simplemente salir? Ya estás aquí, puedo verte. Porque estoy anclado a los pasillos, mamá. Mi cuerpo físico... Diego pausó, buscando las palabras correctas. Digamos que existe en un estado cuántico, presente, en múltiples momentos simultáneamente. Para solidificarme completamente en este tiempo, necesito cerrar el ciclo que abrí. La maestra Esperanza, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Iré contigo». Todos se giraron hacia ella con sorpresa. La mujer de 60 años enderezó la espalda con determinación. «He cargado con la culpa durante 5 años. Si hay una oportunidad de enmendar mi fallo, la tomaré». «Esperanza, no», protestó el subdirector Orozco. «Es demasiado peligroso». «¿Más peligroso que vivir cada día sabiendo que un niño desapareció bajo mi cuidado?», replicó ella con fiereza. «No, Martín, esto es algo que debo hacer». Diego asintió con aprobación y extendió su mano hacia el grupo. Quien venga debe entender que percibirá el tiempo de manera diferente. Podrían experimentar días, semanas, incluso años en los pasillos, aunque aquí solo pasen 3 horas. Sus mentes serán puestas a prueba. Finalmente, el grupo de rescate quedó conformado por 5 personas. Patricia Vázquez, por su conocimiento de los símbolos. Él, Detective Herrera, por su experiencia y temple. Esperanza Gutiérrez, por su conexión emocional con el caso. Alejandro Ruiz, el joven maestro de educación física que había encontrado la lonchera 5 años atrás. Y sorprendentemente, Valeria Sánchez, la conserje que había descubierto la grieta. «Yo también tengo mis razones», dijo Valeria, cuando cuestionaron su decisión. «Mi abuela me contó historias sobre este lugar, sobre personas que desaparecían y a veces volvían, cambiadas. Creo que mi bisabuelo fue uno de ellos». María quiso unirse, pero Diego la detuvo con gentileza. «Tú eres mi ancla principal, mamá. Necesito que permanezcas aquí, sosteniendo el recuerdo de quién soy, de quién era. Sin ti, podría perderme definitivamente en los pasillos». Con lágrimas en los ojos, María aceptó. Le entregó a Diego algo que había guardado todos estos años, su videojuego portátil favorito, con la batería muerta, pero los stickers de superhéroes aún pegados en la carcasa. «Para que recuerdes que eres un niño», susurró. «Mi niño». Diego tomó el dispositivo con reverencia, y por un momento su fachada de sabiduría se quebró, mostrando al niño asustado que aún existía dentro de él. «Gracias, mamá. Volveré. Esta vez de verdad». El grupo cruzó el umbral, y el mundo tal como lo conocían dejó de existir. El pasillo al que entraron desafiaba toda lógica arquitectónica. Se extendía en múltiples direcciones simultáneamente, con gravedad que parecía opcional, y paredes que respiraban como organismos vivos. Las puertas a ambos lados no estaban espaciadas uniformemente. Algunas se superponían, otras flotaban en el aire, y unas pocas existían solo cuando se las miraba, directamente. «Bienvenidos al corredor de los perdidos», anunció Diego, su voz resonando de manera extraña, como si viniera de todas las direcciones a la vez. «Cada puerta lleva a un momento diferente,
un fragmento de tiempo donde alguien se perdió. Nuestra misión es encontrar a los 7 y convencerlos de regresar. ¿Convencerlos?, preguntó Herrera. ¿Por qué necesitarían ser convencidos? Patricia respondió antes que Diego, su mente académica procesando las implicaciones. Porque, después de cierto tiempo aquí, la realidad lineal debe parecer una prisión. ¿Por qué volver a un mundo donde el tiempo solo avanza cuando aquí puedes experimentar toda la eternidad? Exacto, confirmó Diego con tristeza. Algunos han estado aquí tanto tiempo que han olvidado quiénes eran. Otros han construido realidades propias en sus burbujas temporales, y unos pocos... Su voz se apagó ominosamente. Unos pocos se han convertido en algo más. El grupo avanzó cautelosamente. Alejandro, el más joven después de Diego, fue el primero en notar las anomalías en su propio cuerpo. «Mis manos», murmuró, levantándolas para que todos las vieran. A veces parecen más jóvenes, a veces más viejas. «Es normal», explicó Diego. Sus cuerpos están experimentando múltiples líneas temporales. Intenten mantener una imagen mental clara de quiénes son en su presente. Eso los anclará. La primera puerta que Diego eligió era de un azul desvaído, con pintura descascarada que revelaba múltiples capas de colores anteriores, como si la puerta misma hubiera envejecido y rejuvenecido innumerables veces. «Aquí está Rosario», dijo Diego antes de abrir. Se perdió en 1943. Era estudiante de la escuela cuando era un internado católico. Al cruzar, se encontraron en una versión de la escuela que ninguno reconocía. Los pasillos eran más estrechos, las paredes de adobe, y el aire olía a incienso y humedad. En el centro del patio, una joven de unos 15 años, vestida con un uniforme largo y oscuro, dibujaba en la tierra con una vara. «¿Rosario?», llamó Diego suavemente. La joven levantó la vista, y el grupo contuvo el aliento. Sus ojos eran pozos de tiempo, reflejando décadas de soledad y descubrimiento. «¿Más visitantes?», su voz sonaba como hojas secas. «¿Vienen a quedarse o a llevarme?» «A llevarte a casa», respondió Esperanza, su instinto maternal activándose. «¿Tu familia?» «Mi familia lleva muerta 70 años», interrumpió Rosario con una risa amarga. «Aquí he visto nacer y morir civilizaciones en otras líneas temporales, he hablado con los aztecas y he visto el futuro donde las máquinas piensan. ¿Por qué querría volver a un solo momento cuando puedo tener todos?» Patricia se adelantó, estudiando los dibujos en la tierra. Eran ecuaciones temporales, similares a las que Diego había mostrado, pero más primitivas, más intuitivas. «Porque ningún momento es real si no puedes compartirlo», dijo Patricia. «El conocimiento sin contexto es solo ruido. Has aprendido mucho, pero ¿con quién lo has compartido?» Rosario la miró fijamente, y por primera vez en décadas una lágrima rodó por su mejilla. «Hay una niña», susurró. «En 1962 prometí enseñarle a bordar. Nunca cumplí esa promesa». «Aún puedes», dijo Diego. «El tiempo aquí es circular. Si vienes con nosotros, puedo llevarte a ese momento. Puedes cumplir tu promesa y luego decidir». La negociación tomó lo que pareció horas, pero probablemente fueron minutos o tal vez años. El tiempo en los pasillos era una sugerencia más que una ley. Finalmente Rosario aceptó, pero con condiciones. «Quiero llevar mis dibujos», dijo, señalando años de trabajo plasmado en cada superficie disponible. «Son mapas de momentos que nadie más ha visto». Valeria, que había permanecido callada, se quitó el delantal y lo extendió. «Podemos copiar los más importantes aquí. Mi abuela me enseñó que la memoria vive en los objetos tanto como en las mentes». Mientras transcribían los dibujos más cruciales de Rosario, Alejandro vigilaba la puerta. Había notado sombras moviéndose en el pasillo principal, formas que no correspondían a ninguno de ellos. «Diego»,
llamó en voz baja. ¿Hay algo ahí afuera? Diego palideció, si es que eso era posible para alguien que existía entre momentos. Los custodios, murmuró. Esperaba que no los encontráramos tan pronto. ¿Custodios?, preguntó. Herrera, su mano moviéndose instintivamente hacia donde normalmente llevaría su arma. Personas que llevan tanto tiempo aquí que se han fusionado con los pasillos mismos. Ya no son completamente humanos. Ven a los nuevos perdidos como intrusos en su dominio. Un sonido como cristal quebrándose resonó desde el pasillo, seguido de lo que parecían ser pasos, pero con un ritmo imposible, como si quien caminara tuviera más de 2 piernas o se moviera a través de múltiples momentos simultáneamente. «Tenemos que movernos», urgió Diego. «Rosario, la decisión es ahora». La joven de 1943 miró sus dibujos, su mundo construido durante décadas de aislamiento temporal, y tomó una decisión que la definiría. «Sí», dijo con firmeza. «Quiero volver. Quiero cumplir mi promesa». El grupo salió apresuradamente de la burbuja temporal de Rosario, llevándola con ellos. En el pasillo principal, las sombras se habían solidificado en formas humanoides distorsionadas, con extremidades que se extendían a través de múltiples momentos y rostros que eran collages de diferentes edades. «No pueden llevarlos». Las voces de los custodios eran una cacofonía de temporal dislocación. «Los perdidos nos pertenecen». «Corran», ordenó Diego. «Segunda puerta a la derecha, la roja con símbolos dorados». «Ahora». El grupo corrió, o más bien se desplazó de manera que desafiaba la física normal. Esperanza tropezó y por un momento pareció caer hacia arriba antes de que Alejandro la sujetara. Los custodios los perseguían, moviéndose a través de Mindondocín. Las paredes, como si fueran líquidas. Alcanzaron la puerta roja justo cuando una mano distorsionada casi atrapa a Valeria. Se lanzaron a través del umbral y Diego la cerró de golpe, dibujando rápidamente símbolos en el aire que brillaron y se solidificaron como sellos. «Eso los detendrá temporalmente», jadeó. «Pero ahora saben que estamos aquí. Las cosas se pondrán más difíciles». Se encontraban en lo que parecía ser la escuela durante los años 80. Los colores eran más brillantes, pero de alguna manera artificiales, como una fotografía sobreexpuesta. En el salón de música, un hombre de unos 30 años tocaba un piano que producía no solo sonidos, sino colores y formas que flotaban en el aire. «Ernesto Delgado», susurró Patricia, reconociendo el nombre de sus investigaciones. «El niño que desapareció en 1987 y volvió cambiado. Regresó por un tiempo», corrigió Diego, «pero la llamada de los pasillos era demasiado fuerte. Volvió por voluntad propia. Ernesto no dejó de tocar cuando se acercaron. Su música era hermosa y terrible, cada nota conteniendo ecos de momentos que nunca fueron y futuros que podrían ser. He estado componiendo la sinfonía del tiempo», dijo sin mirarlos. «Cada movimiento es una era, cada nota una vida. Cuando la termine, el universo entenderá su propia canción». Herrera, pragmático hasta en las circunstancias más surrealistas, fue directo. «Su madre murió esperando que volviera». «Lo sabe». Las manos de Ernesto vacilaron por primera vez en décadas. Una nota discordante resonó y las formas en el aire se volvieron oscuras. «El tiempo aquí me mostró su muerte. 1000 veces», respondió con voz quebrada. «También me mostró 1000 formas de evitarla, pero cada vez que lo intentaba creaba paradojas peores. Al final entendí que algunas cosas deben suceder». «Pero su hermana aún vive», intervino Valeria, recordando algo que había leído en los archivos. «Tiene Alzheimer. A veces pregunta por su hermano que tocaba el piano. Ernesto finalmente dejó de tocar.
El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el universo mismo contuviera el aliento. ¿Aún pregunta por mí? Cada martes, confirmó Valeria. Los martes eran cuando usted le enseñaba a tocar. Por primera vez en décadas, Ernesto se levantó del piano. Su forma fluctuaba. A veces el niño de 10 años que fue, a veces el anciano que podría haber sido, pero mayormente el hombre atrapado entre momentos. Tal vez una canción más en el mundo lineal no estaría mal. Por ella, 2 rescatados, 5 por encontrar, y el tiempo corriendo de formas que ningún reloj podría medir. Pero los custodios no se habían rendido. A través de las paredes de la burbuja temporal, el grupo podía escuchar su búsqueda incesante. Diego los guió hacia la siguiente puerta, pero se detuvo abruptamente. Esta no era una puerta que hubiera planeado visitar. Era negra, completamente negra, y absorbía la luz a su alrededor como un agujero en la realidad. ¿Qué hay detrás de esa?, preguntó Patricia, sintiendo una atracción morbosa hacia ella. No lo sé, admitió Diego, y por primera vez desde que comenzó el rescate, sonó verdaderamente como el niño de 11 años que era. Esa puerta no estaba aquí en mis exploraciones anteriores. Es nueva. O muy vieja, sugirió Rosario, quien había permanecido en silencio, observando. He visto puertas así en mis viajes. Llevan a los momentos que el tiempo mismo intenta olvidar. Un golpe resonó desde el interior de la puerta negra, luego otro, un ritmo constante, como un corazón latiendo o alguien tocando para entrar. Deberíamos continuar, sugirió Alejandro nerviosamente. Buscar a los otros 5 en lugares más seguros. Pero Diego negó con la cabeza, una comprensión terrible iluminando sus ojos. No son 5, dijo lentamente. Son 6. Siempre conté mal porque uno de ellos soy yo, una versión de mí que se perdió más profundamente en los pasillos, y creo que está detrás de esa puerta. El golpeteo se intensificó y con horror creciente, el grupo se dio cuenta de que seguía el ritmo exacto del corazón de Diego. Algo al otro lado de esa puerta negra estaba perfectamente sincronizado con él, esperando el momento preciso para emerger. «Tenemos un problema», dijo Esperanza, señalando sus relojes. Ya había pasado 1 hora y media en el tiempo real. La mitad de su tiempo se había ido, y apenas habían rescatado a 2 de los perdidos. Y ahora enfrentaban la posibilidad de que uno de los perdidos fuera una versión alternativa de su guía. «¿Qué hacemos?», preguntó Herrera, mirando entre Diego y la puerta negra. Diego tocó el videojuego que su madre le había dado, buscando fuerza en ese ancla a su identidad original. «Abrimos la puerta», decidió. «Si hay una versión de mí ahí dentro, no puedo dejarla. Sería como dejar una parte de mi alma en los pasillos para siempre». Con manos temblorosas, Diego alcanzó el picaporte de la puerta negra. En el momento en que sus dedos tocaron el metal frío, el golpeteo cesó. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad tan absoluta que parecía sólida. Y desde esa oscuridad, una voz idéntica a la de Diego, pero infinitamente más cansada, habló. «Finalmente. He estado esperando tanto tiempo para conocerme a mí mismo». Una mano emergió de la oscuridad, idéntica a la de Diego, pero marcada con símbolos, que pulsaban con luz negra. El grupo retrocedió instintivamente, pero Diego se mantuvo firme. «¿Quién eres?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Soy el Diego que dijo sí a todo», respondió la voz. El que exploró cada pasillo, abrió cada puerta, aprendió cada secreto. Soy el Diego que se convirtió en lo que los custodios temen, alguien que entiende demasiado sobre la verdadera naturaleza del tiempo. La figura emergió completamente de la oscuridad y el grupo contuvo el aliento.
Era Diego, pero mayor, más alto, con ojos que contenían galaxias muriendo y naciendo en ciclos eternos. Vestía ropas que parecían tejidas de la misma sustancia de los pasillos, y cuando se movía dejaba rastros de múltiples versiones de sí mismo. Y ahora, continuó el otro Diego, he venido a advertirte. Los 7 perdidos no son víctimas accidentales, fueron elegidos. Cada uno es una llave, y juntos abren algo que debe permanecer cerrado. Al reunirlos, estás cumpliendo un propósito que no comprendes. El Diego original, nuestro Diego, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? Estamos rescatándolos, llevándolos a casa. ¿A casa? El otro Diego rió, un sonido que contenía ecos de millones de risas a través del tiempo. ¿O los estás reuniendo para algo más? Dime, Diego original, ¿realmente crees que encontraste la forma de volver por accidente? ¿O alguien plantó ese conocimiento en tu mente? La revelación golpeó al grupo como una ola temporal. Todo lo que creían sobre su misión de rescate de repente estaba en duda. ¿Eran salvadores o peones en un juego más grande? Tienen que decidir, dijo el otro Diego, comenzando a desvanecerse de vuelta en la oscuridad. Continuar reuniendo a los perdidos y arriesgarse a abrir la puerta final, o abandonar la misión y condenar a estas almas a una eternidad en los pasillos. No hay respuesta correcta, solo consecuencias, y con esas palabras desapareció, dejando solo la puerta negra abierta y más preguntas que respuestas. El grupo se miró entre sí, el peso de la revelación aplastante. Habían venido a realizar un rescate heroico, pero ahora enfrentaban la posibilidad de que su misión pudiera desencadenar algo mucho peor que algunas almas perdidas. ¿Qué hacemos?, preguntó Esperanza, su voz apenas un susurro. Diego, el Diego original, apretó el videojuego de su madre contra su pecho y tomó una decisión que definiría no solo su destino, sino el de todos los conectados a los pasillos del tiempo. Continuamos, dijo con determinación renovada, pero ahora lo hacemos con los ojos abiertos. Si hay una puerta final, la enfrentaremos cuando llegue el momento. Por ahora, hay personas que necesitan volver a casa, sin importar el propósito mayor. El grupo asintió, unidos en su resolución a pesar del miedo. Quedaban 5 perdidos por encontrar y menos de 90 minutos para hacerlo. Y en algún lugar en los pasillos infinitos, algo antiguo y paciente esperaba que reunieran todas las llaves. La verdadera naturaleza de su misión acababa de revelarse, y con ella, la comprensión de que algunos misterios del tiempo preferirían permanecer sin resolver. Con menos de 90 minutos restantes, el grupo se movía con una urgencia teñida de temor. Las palabras del otro Diego resonaban en sus mentes mientras navegaban por los pasillos imposibles. Cada puerta ahora parecía contener no solo un alma perdida, sino una pieza de un rompecabezas cósmico que ninguno comprendía completamente. La siguiente puerta que Diego eligió era de un verde musgo, con herrajes de bronce que mostraban patrones fractales. Al abrirla, se encontraron en la escuela durante lo que parecía ser 1999, a juzgar por los carteles del I2K y las computadoras antiguas en el laboratorio de informática. Allí encontraron a Thomas Chen, un profesor de matemáticas que había desaparecido durante las vacaciones de invierno mientras preparaba el nuevo milenio. Estaba rodeado de pizarrones flotantes llenos de ecuaciones que describían la geometría del tiempo. ¡Por fin!, exclamó al verlos, sus ojos brillando con locura matemática. «Visitantes que pueden verificar mis cálculos. He descubierto que el tiempo no es una dimensión, sino una función. ¿Entienden lo que eso significa?» Patricia se acercó a los pizarrones, su mente académica absorbiendo las ecuaciones.
Significa que el tiempo puede ser manipulado como cualquier otra variable matemática, murmuró. Dios mío, ha creado una teoría unificada de la temporalidad. Exacto. Tomás sonrió maníacamente. Y con estas ecuaciones podría reescribir la historia misma, eliminar guerras, prevenir tragedias, crear un mundo perfecto. ¿Pero a qué costo?, intervino Herrera, su experiencia policial detectando el peligro. Cada cambio crearía ondas, paradojas, sacrificios necesarios, insistió Tomás. He visto los cálculos. Puedo minimizar el daño colateral. Fue Rosario, con su experiencia de décadas en los pasillos, quien encontró las palabras correctas. He visto mundos donde personas como tú lo intentaron. Líneas temporales completas colapsadas en la nada porque alguien quiso jugar a ser Dios. El dolor existe por una razón, profesor. Sin él, la alegría no tiene significado. La discusión que siguió fue intensa pero breve. El tiempo apremiaba, y los custodios habían encontrado su rastro nuevamente. Se podían escuchar sus voces distorsionadas acercándose. Finalmente, Tomás accedió a acompañarlos, pero solo después de que le permitieran llevar una libreta con sus ecuaciones más importantes. Para estudios futuros, dijo, en el mundo lineal, donde las consecuencias son reales y finitas. 4 rescatados, 3 por encontrar, y menos de 1 hora restante. La siguiente puerta los llevó a 2010, donde encontraron a Isabela Morales, una estudiante de arte que había desaparecido mientras pintaba un mural en el edificio viejo. Su burbuja temporal era un caleidoscopio de colores y formas imposibles. Había convertido su prisión en un estudio de arte que desafiaba las dimensiones. Cada pintura es una ventana, explicó mientras los guiaba a través de su galería imposible. Puedo ver y capturar momentos de belleza de toda la historia. ¿Por qué volvería a un mundo con un solo presente cuando puedo tener todos, los pasados y futuros, como mi lienzo? Fue Alejandro quien encontró la clave para convencerla. Notó que todas sus pinturas, por hermosas que fueran, carecían de algo fundamental: otras personas. El arte sin audiencia es solo decoración, le dijo suavemente. Tu talento merece ser compartido, inspirar a otros, no solo existir en este vacío temporal. Isabela lo consideró mirando sus obras maestras atemporales. Luego notó algo que la hizo decidir. En una esquina había comenzado un retrato de su madre, pero estaba incompleto. Nunca pude terminarla, admitió con lágrimas. Aquí puedo ver todos los momentos, excepto los que importan, los que viví y dejé incompletos. Se unió al grupo llevando solo un pincel, diciendo que los mejores cuadros aún estaban por pintar. La quinta puerta reveló algo inesperado. Un niño de no más de 8 años, jugando solo en una versión de la escuela que parecía ser de 2015. Se llamaba Miguel Ángel y había desaparecido durante una excursión escolar. No quiero volver, dijo con la franqueza brutal de los niños. Aquí nadie me molesta, puedo jugar todo el día y nunca tengo que crecer. Esperanza se arrodilló frente a él, su corazón rompiéndose al ver la soledad en sus ojos jóvenes. ¿Y tu mamá? ¿No la extrañas? Miguel bajó la mirada pateando una piedra invisible. Ella siempre estaba trabajando. Decía que era por mí, pero nunca estaba. Aquí al menos sé que estoy solo porque yo quiero. Fue Diego quien se acercó a Miguel, reconociendo algo de sí mismo en el niño perdido. Yo también pensé eso, le dijo, que era mejor estar solo con todo el conocimiento del universo que en un mundo donde la gente que amas puede lastimarte o ignorarte. Pero, ¿sabes qué aprendí? Que incluso un momento real con alguien que te ama vale más que una eternidad de soledad perfecta. Le mostró el videojuego que su madre había guardado, con los stickers desgastados por el amor y el tiempo.
Mi mamá guardó esto 5 años. 5 años esperando que volviera. Tu mamá también está esperando. Miguel lloró entonces, lágrimas de un niño que había tratado de ser demasiado fuerte por demasiado tiempo. Tomó la mano de Diego y asintió. 6 rescatados. Quedaba uno, y menos de 30 minutos. Pero cuando Diego los guió hacia donde debería estar la 7ª puerta, encontraron algo diferente. Una pared sólida donde antes había habido un pasillo. No lo entiendo, murmuró Diego, palpando la pared. El 7º perdido debería estar aquí. Fue entonces cuando Patricia tuvo una revelación escalofriante. Diego, dijiste que habías contado mal, que uno de los 7 eras tú. Pero el otro Diego era una versión alternativa, no uno de los perdidos originales. ¿Y si el 7º perdido no es una persona? ¿Qué quieres decir?, preguntó Valeria. Piénsenlo. 7 llaves para abrir algo. ¿Y si la 7ª llave no es un alma perdida, sino algo más, algo que ya tenemos? Los ojos de Diego se abrieron con comprensión. La lonchera. Mi lonchera con el almuerzo intacto. No era solo un ancla temporal, era la 7ª llave. En ese momento los pasillos comenzaron a temblar. Los custodios habían dejado de perseguirlos, y ahora el grupo entendía por qué. No necesitaban atraparlos, solo necesitaban que reunieran las 7 llaves. «Es una trampa», gritó Herrera. «Todo esto fue una trampa». Las paredes comenzaron a disolverse, revelando un espacio vasto y vacío donde los fragmentos de tiempo flotaban como islas en un mar de nada. Y en el centro, materializándose lentamente, había una puerta. No una puerta común, sino un portal masivo hecho de luz oscura y geometrías imposibles. «La puerta final», susurró Rosario. «He visto referencias a ella en los textos más antiguos de los pasillos. Se supone que conduce al punto cero del tiempo, el momento antes del primer momento. Los 6 rescatados comenzaron a brillar, cada uno resonando con una frecuencia diferente. Eran las llaves vivientes, y su mera presencia estaba activando el portal. «Tenemos que separarlos», gritó Patricia. «Si se abre completamente, el tiempo colapsa», completó el otro Diego, apareciendo nuevamente. «Todas las líneas temporales convergen en una. El pasado, presente y futuro se vuelven uno. La realidad como la conocen termina. Dad,